Bienvenidos a todos. Estamos hoy fascinadas con este nuevo día. Procrastinar es una palabra muy, como dijo Ana, que nos causa un poquito de confusión. Entonces, hoy tenemos a un invitado muy especial, a Juan Manuel, mejor conocido como Chamis, al que yo he visto muy temprano en las mañanas, así, haciendo mucho ejercicio. Y bueno, él, para que lo conozcan, los que no lo conocen, porque creo que casi todos lo conocemos, es publicista y máster en comunicación de moda en el Instituto Europeo di Design en Milán, Italia. Llegó a la empresa de Saúl Méndez, reconocida por lograr a través de su moda y su gastronomía inspirar para activamente la búsqueda de un mejor país. Su reto como gerente de marketing y ahora como gerente de branding ha sido que la marca transmita innovación, humanidad, co-creación y resiliencia. Nominado como el gerente del año en la AGG, Asociación de Gerentes de Guatemala, y él nos da unos pequeños tips de que él al que más admira es sobre todo a su papá, porque siempre resuelve las cosas con una sonrisa. Y él sabe mucho, mucho de cómo hacer que un evento sea memorable. También él muestra de manera muy positiva una forma de pensar en donde todo lo que puedes lograr, lo puedes lograr si sincronizas la mente con tu corazón. Chamis, con esto te damos la bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Súper, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Qué buena intro, me la creí completa. Realmente, pues primero quería agradecerles por el espacio. Hace muchísimo tiempo que quería estar aquí, ¿verdad? Con esta comunidad. Es una comunidad que admiro, que respeto mucho, en la que tengo muchísimos amigos también. Así que estar de este lado del micrófono es verdaderamente un honor. Y yo siempre he creído que las casualidades no existen. ¿Verdad? Yo siempre he creído que las cosas llegan en el momento justo, cuando uno más ya sea que lo necesite o que literalmente uno lo haya llamado con el corazón, con la mente, con la paciencia. Así que cuando me llamó Meches Molina, que es una amiga muy querida, ¿verdad? Y que tenemos en común, me llama y me dice, mira, las chicas de Creative Mornings te quieren invitar a participar. Y yo fue así un sí rotundo desde el momento. Ni había terminado de decirlo y ahora así como, sí, yo quiero. No pregunté ni fecha, no pregunté ni tema, nada, solo era un sí. Lo segundo que pregunté fue la fecha, porque siempre, ¿verdad? Tengo una agenda bastante cargada de trabajo, entonces dije, ojalá que no coincida con una reunión que no pueda mover. Normalmente los viernes yo sesiono con junta directiva, entonces tenía ese miedo de no poder lograr la fecha y tener que postergarlo. Y ya que me había comprometido, digamos, ¿verdad? Hice la pregunta que creo que había hecho al principio, es ¿cuál es el tema? Y cuando me dijeron, el tema es procrastinar, yo así como, wow, sí, me encanta, ¿verdad? Qué temaza. Y después, a los 30 segundos, empecé a pensar, ¿y de qué fregados voy a hablar yo de procrastinación? Cuando me imaginé, ¿verdad? En el momento en que dije que en algún momento estaría frente a los micrófonos y ante el público Creative Morning, pensé que iba a estar hablando justamente de lo que hago, ¿verdad? Me dedico a la creatividad, me dedico a la producción, me dedico pues a una serie de cosas que están relacionadas con el mundo del imaginario y pensé que iban a estar hablando de eso. Y para mi sorpresa no, para mi sorpresa estoy hablando de un tema que en su momento creí que no era para nada experto y entonces empecé a paniquear y a decir, ¿y ahora qué voy a hablar? Voy a acompañar mi charla con una pequeña presentación. No sé si me pueden habilitar nada más la función para compartir mi pantalla. Sí, Please. Chamis, te voy a hacer anfitrión. Solo al terminar de presentar hay que deshabilitarlo y me vuelves a hacer a mí anfitrión. Ok, listo. Listo, listo. Ok. Perfecto. Hice una pequeña presentación justamente, ¿verdad? Pensando en que es mucho menos aburrido ver fotografías que estarme escuchando sobre mí. Y bueno, la presentación, ¿verdad? O la forma en que quiero abordar este tema, lo llamé Procrastinar y el fantástico mundo de una mente creativa.
ese fantástico mundo es literalmente mi mente, es mi experiencia personal. No soy psicólogo, no soy un erudito del tema, pero sí que procrastino y lo hago muy seguido. Como me pudieron pues, describir anteriormente, mi nombre es Juan Manuel, muchos me conocen como Chamis, así que a partir de ahora son bienvenidos a decirme así. Y cuando hace unos meses que hice una charla me preguntaban que cómo me describía y pues me describía yo como un director de arte, como un fotógrafo, como un arquitecto, como un diseñador gráfico, como un creativo, como un cineasta frustrado. Nunca de esas carreras las estudié, me era encantado, creo yo, todas estuvieron en mi lista, pero al final, por alguna razón, decidí dedicarme a la publicidad. Creí que eso era lo que englobaba todas estas carreras en una sola carrera, y ya tengo más de tantos años, para no decir mi edad, tantos años de dedicarme a esto. Y realmente cuando empecé yo a tener el tema y empecé ya como a desmenuzarlo, me doy cuenta que estoy en la carrera perfecta para procrastinar. Una carrera que es muy demandante a nivel de ideas, es una carrera que es muy demandante a nivel de crear conceptos, pero también es muy demandante porque tiene fechas y deadlines específicas en las que debo entregar proyectos. Y esa es una de las razones principales del por qué procrastino. Pero para que todos tengamos la misma película, vamos a irnos a una descripción, que probablemente es la descripción en el buen sentido de la palabra más vulgar, porque está sacada literalmente de Wikipedia. Sabemos que no es que sea la eminencia, pero nos da realmente una sensación de lo que pensamos a nivel general como sociedad. Y la voy a leer tal cual porque procrastinar, en Wikipedia, significa posponer o aplazar tareas por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Y es bien interesante esta descripción de la palabra procrastinar, porque probablemente esa es la que nosotros tenemos, o el 90% de nosotros tenemos concebido como la descripción de procrastinar. Y si la leemos tal cual, vemos la cantidad de connotaciones negativas que tiene, ¿verdad? Es posponer y aplazar, que literalmente es como alejar de algo que puede estar cercano a mí, actividades que son importantes, son las tareas, ¿verdad? Por otras actividades, quiere decir que no tienen nada que estar relacionados con la tarea, que sí pueden ser gratificantes para nosotros, pero que son irrelevantes. Y entonces vemos en el gran concepto que es que tenemos la palabra procrastinar como una palabra o como una mala palabra en nuestro inconsciente, ¿verdad? Y a partir de ahí sabemos que todo está malo. Y entonces, ¿verdad? Yo desde hace unos años, probablemente casi que toda mi vida, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón, mi madre siempre me decía, ay, Manuel, es casi que la única persona en la vida que me dice Manuel, ay, Manuel, ¿por qué todo lo dejas para última hora? ¿Verdad? Y ha sido algo que ha venido sonando año tras año tras año, y en los últimos años que he tratado de llevar una vida bastante más consciente en cuanto a mis problemas y en cuanto a mis miedos, sí es un tema que ha venido bastante y ha sido muy recurrente en mí, ¿verdad? ¿Por qué dejo todo a última hora? ¿Por qué me llevo a ese extremo, ¿verdad? De estar súper estresado, de tener que pasar esos ataques de pánico, esos desvelos, por entregar a última hora mis tareas que en un principio tenía un tiempo, digamos, prudente para poder realizarlas. Entonces dije, pues tal vez así nací, ¿verdad? La buena noticia para todos es que la procrastinación no es una enfermedad. No nacemos con un mal gen. No nazco, dice, ay, no, pobre, es que a mí hoy sí me tocó la mala suerte de que nací procrastinador, ¿verdad? O que literalmente estuve en un espacio en el que había mucha gente procrastinadora y ahora estoy contagiado y a partir de ahora empezó a procrastinar. No, señoras y señores, no es una enfermedad. Lo que sí es cierto es que la mayoría de nosotros somos procrastinadores. Hay estudios muy científicos, ¿verdad?, de psicólogos especializados que han hecho investigaciones en las mejores universidades de los Estados Unidos y han descubierto que del 90 al 95% de los estudiantes de estas escuelas que son top procrastinan. Si ellos, digamos, que son
personas que están enteramente dedicadas al estudio y que están pensando, ¿verdad?, en ser personas excepcionales, procrastinan, no digamos todos nosotros, el resto de los mortales que normalmente entonces procrastinaremos no a un 90%, sino que a un 99.9999%. Y como todo en la vida, lo primero que hay que hacer cuando uno se enfrenta como un problema es aceptarlo, ¿verdad? Y yo hoy públicamente, ante todos ustedes y ante mí sobre todo, me declaro un procrastinador crónico. Y digo crónico porque efectivamente cuando empecé ya una retrospectiva, gracias a este ejercicio que estoy haciendo el día de hoy con todos ustedes, y empecé a investigarme y analizarme el por qué hacía las cosas, me daba cuenta que procrastino sí en cosas que son muy importantes, pero también procrastino en cosas que son poco importantes tal vez, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera me doy cuenta que estoy procrastinando y efectivamente hay tareas que hasta la fecha nunca he realizado, pero que sí han estado en mi mente y sí han estado en mi to-do list. Como es un proceso muy amplio, lo voy a enfocar literalmente, debido a que todos ustedes compartimos esa parte de amor por la creatividad, les voy a compartir cuál es mi proceso creativo. Y encontré dentro de la investigación que hice un esquema que me pareció fantástico, ¿verdad? Es el esquema de mi mente en mi proceso creativo. Todo empieza con un trabajo y una tarea, ¿verdad? El momento que me asignan la tarea, como cuando me llamaron para Creative Mornings, ¿verdad?, fue, ok, tengo que hacer una presentación. Bueno, ¿cuándo es? En 3 semanas, 4 semanas. Perfecto. O sea, el tema me encanta la idea, me encanta que lo pueda hacer. O sea, realmente me voy a lucir. Ya empiezo a tener esas ideas en mi cabeza, pero me quedan 3 semanas. Entonces, hoy, así como que hoy, no me voy a poner a hacer esto porque realmente tengo una tarea o una serie de cosas que tengo que hacer. Pero yo creo que mañana o tal vez en unos 3 días, este fin de semana, el fin de semana, pues la verdad es que este fin de semana no me voy al puerto, no voy a hacer nada, creo que ese fin de semana le entro. Llega el fin de semana y resulta que, no, este fin de semana sí tengo que ir al gimnasio en la mañana porque me levanté con energía. Y regreso al gimnasio y regreso con hambre, y entonces me doy un gran desayuno, y entonces como me doy un gran desayuno, me voy a recostar un ratito, ¿verdad? Voy a ver una serie. Cuando siento, ya son las 6 de la tarde y, no, ahorita ya muy tarde para poner una serie. Es un sábado, ¿verdad? Lo hago el domingo. El domingo probablemente no tengo nada que hacer. Y resulta que el domingo, ¿verdad?, vienen amigos y me dicen, bueno, mira, ¿por qué no vamos a hacer tal cosa? Vamos a hacer un brunch. Y dice, bueno, me voy al brunch, regreso tarde y al final se me pasó el domingo. Y así sucesivamente empiezo a encontrar una serie de ideas, ¿verdad?, una serie de actividades que me van enfocando y me van alejando cada vez más de mi propósito de empezar a crear el proyecto en el que estaba metido, ¿verdad? Y así, desde grandes cosas, como proyectos que pueden ser muy interesantes, de visitar a mi familia y demás, hasta pasar horas en mi celular viendo los mejores videos de American Idol. Así, con lágrimas y todo. Hasta que llega un punto, ¿verdad?, en que empiezo poco a poco a sentir ese pánico, ¿verdad?, de decir, no, o sea, ahorita sí ya me está comiendo el tiempo, y ahorita ya voy algo tarde, ¿verdad? Debería empezar, sí, ya no voy a hacerlo hasta el fin de semana, sino que lo hago mañana. Pero llega mañana y entonces vuelvo otra vez a encontrar una serie de excusas, ¿verdad? Y me voy aplazando, hasta que siento que el deadline lo tengo literalmente en el cuello. Y entonces paso una noche completamente dedicada, con una ansiedad increíble de que cómo voy a hacer las cosas, de que cómo lo voy a lograr. Y al final trabajo, hasta que finalmente lo logro. Llego al día siguiente con ojeras, mal comido, ¿verdad?, con el estrés hasta más no poder, pero entrego mi resultado final y en un principio lo entrego muy bien. ¿Por qué? ¿Verdad? Es la gran pregunta. ¿Por qué tengo que llevarme yo a ese extremo, ¿verdad?, de poner en riesgo mi salud, de poner en riesgo el trabajo, de poner en riesgo muchas cosas que están pasando alrededor de mi vida, por no haber en un principio gestionado de una mejor manera mi tiempo? El problema de la procrastinación justamente es que nosotros llevar nuestro cuerpo, nuestra mente a extremos. Y entonces, ¿verdad?, la pregunta es,
cómo yo entonces empecé a analizarme y empecé a descubrir y empecé a investigar del por qué pasa este tipo de cosas. Primero que nada, la procrastinación literalmente lo que hace es generarnos un escudo, generarnos una caparazón que nos permite afrontar muchas cosas que pasan de forma inconsciente, ¿verdad? El miedo es una gran razón de ellas, ¿verdad? Esta imaginación desbordante, el perfeccionismo y todas esas sucesión, ¿verdad?, de pensamientos que los tengo internamente y que me van generando a mí una especie de ansiedad a poder entregar y saber si lo que voy a entregar realmente va a estar a la altura de lo que yo quiero. Y eso nos pasa muchísimos a los creativos, ¿verdad? Siempre será que es la mejor idea. Y en busca de esa mejor idea, cada vez voy aplazando más la entrega. Y en busca de esa perfección, ¿verdad? A nivel de diseño, a nivel gráfico, a nivel de propuesta, voy generando esta caparazón, ¿verdad? ¿Por qué genero esta caparazón? Por una sencilla razón, y es que le tengo miedo al fracaso. La procrastinación lo que hace entonces, ¿verdad?, es que va generando una serie de pequeñas excusas que voy guardando como as bajo la manga para que en el momento en que yo entregue mi proyecto y me vaya mal, tenga todas las cosas necesarias para poder decir por qué me va mal. Si yo me preparo con semanas anteriores, ¿verdad? Hago mi presentación, la tengo completamente lista, la mando, ¿verdad? Ahí estoy calificando yo mis habilidades. Ya la mandé, ya me puedo desatender de eso, puedo seguir eso. Llega el día de la presentación, la hago y me va fatal en la presentación. El resultado que yo tengo de ese fracaso va a ser tan profundo y doloroso para mí que efectivamente yo no quiero volver a pasar por ese tema. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que hago un bolsón de excusas, ¿verdad? Y digo, sí, hombre, es que no me fue tan bien, pero es que la verdad es que la entregué a última hora, vos, es que no tuve el tiempo de ni siquiera revisarla, ¿verdad? O es que ni siquiera tuve el tiempo de imprimirla bien, la tuve que mandar a imprimir aquí donde la vecina porque ya no me daba tiempo de llegar a la imprenta y entonces no se veía bien y entonces obviamente me calificaron mal. No tuve tiempo de preparar mi discurso, ¿verdad? Porque ya me estaba cayendo el sueño. Y tenemos una serie de cositas, ¿verdad?, que nos van haciendo que entonces mi fracaso ya no sea una culpa mía necesariamente, sino es una culpa de la situación que estaba viviendo, ¿verdad? Y entonces la procrastinación al final, ¿verdad?, vemos que lo utilizamos como un comodín para irnos escudando, para irnos evadiendo, digamos, hasta cierto punto nuestras responsabilidades. Y eso se convierte entonces en un tema que es ya que hay que ponerle atención, ¿verdad? Porque al final de cuentas puede que esto sea muy bien. Y además, si me va muy bien, ¿verdad?, todavía me siento mejor. O sea, el rush de adrenalina es todavía mejor. Y me califico mejor yo. Si habiendo hecho todo a último momento me fue como me fue, no me imaginaría yo si lo hubiera hecho con tiempo. O sea, soy todavía más cabrón, ¿verdad? Entonces, todo vemos que es un juego mental. El problema no es procrastinar. El problema es que la procrastinación la concebimos como algo que es malo. Y entonces, si algo como que es malo y algo que sabemos que lo puedo cambiar porque es mental, literalmente esto lo que tenemos que es tratarlo como que si fuera un mal hábito. Y los malos hábitos los cambiamos gracias a cambiar la mente, reprogramar mi mente, ¿verdad? Necesito literalmente entender de que la procrastinación la puedo utilizar a mi favor media vez yo estoy en control de ella y no ella en control mío. Hay una charla en TED de un escritor que se dedica a escribir en páginas web que se llama Tim Urban. Realmente si la pueden encontrar, véanla, es genial, genial, divertida y da le da una estructura muy clara, ¿verdad?, a través de dibujos, de cómo funciona justamente la mente del procrastinador. Pero entonces, aquí lo que queremos es entender que ya sabemos que nos va a pasar, ¿verdad?, y cómo podemos reprogramarlo. Primero que tenemos que hacer, lo primero es generar un deadline. Todos aquellos proyectos que yo tengo tienen que tener una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque es a partir de ahí que yo empiezo a proyectar mi mente, que yo empiezo a programar mi mente, ¿verdad?
y que empiezo entonces un proceso en el que ya, pues ya lo vimos, ¿verdad? Por lo menos ya tenemos el esquema. Tengo el trabajo, me importa un carajo qué es lo que voy a hacer en ese tiempo, me empieza a entrar el estrés, ya estoy a punto de que estoy llorando frente a la computadora y finalmente lo entrego. Pero ya es un esquema y la mente necesita esquemas para poder realmente ser efectiva y enfocarla en ciertos temas. Principalmente vamos a ponerle un deadline. ¿Qué es lo que pasa si no le ponemos un deadline? Empezamos a proyectarla tan a futuro que ese futuro nunca llega. Y esto lo que nos pasa es que la mayoría de veces, ¿verdad? Cuando estamos nosotros en proyectos, sobre todo que son proyectos personales, como ir al gimnasio, sacar una maestría, aprender un nuevo lenguaje, hacer una dieta, ¿verdad? Si nosotros no le ponemos una fecha en la que deberíamos de empezar a actuar, esto sencillamente la procrastinación se vuelve ya ahí muy peligrosa porque lo voy aplazando, 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 hasta que esto nunca llegue. Y eso sí puede ser muy frustrante para nosotros. Entonces, primero que tenemos que hacer es un deadline. Lo segundo que tenemos que hacer, media vez nosotros tengamos ya un proyecto en mente, tenemos que hacer un listado de prioridades o un to-do list. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entender la dimensión de nuestro proyecto. Nos va a permitir entender a nuestro cerebro cuáles son esos pasos que necesitamos para poder alcanzar nuestro objetivo. Y es muy sencillo, no es ni siquiera un trabajo que tenga que dedicarle muchísimo tiempo. Es literalmente cuando yo supe que tenía que hacer esta presentación, escribí en una hoja de papel y dije, ok, ¿qué necesito? Bueno, necesito investigar porque no tengo demasiada información. Necesito también buscar imágenes porque voy a tener que hacer una presentación. Necesito buscar una estructura o necesito hacer una estructura. Necesito, pues, ¿verdad? Hablar con gente que tal vez esté más relacionada con el tema. Necesito un tiempo de introspección para conocerme y poder saber a título personal por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo y cómo las estoy haciendo. Y así empecé a hacer un listado de cosas que iba necesitando. Hay una... Andrea Jackson, que ella ayuda mucho a generar nuevas empresas, de verdad, y ayudar al desarrollo de empresas o de emprendedores. Ella le llama a este proceso el proceso del rompecabezas supersónico. Y esto es bien interesante y me encantó, porque cuando uno tiene un listado, uno empieza, digamos, a generar esos files en el cerebro. Son files que están por el momento vacíos porque son un to-do list. ¿Verdad? Todavía no los hemos completado. Pero ya están ahí creados. En el momento en que empezamos a procrastinar o, digamos, a irnos de un tema a otro, que de pronto entonces me meto a Instagram, que de pronto me meto a Facebook, ¿verdad? Y que de pronto hago cosas que en la vida había hecho y empiezo a hacerlas por el simple hecho de que tengo que distraer mi mente. En esos momentos en los que supuestamente estamos perdiendo el tiempo, son los momentos perfectos para que el creativo vaya llenando esos files y vaya recopilando información que va a necesitar probablemente más adelante. No es relevante en ese momento, pero si yo estoy viendo en Instagram, ¿verdad? Yo ya sé que tengo que buscar o tengo un file en mi mente abierto en que tengo que buscar imágenes para mi presentación, lo más probable es que en esa pérdida de tiempo, empiece a encontrar imágenes que sean relevantes para mi presentación. Y entonces voy llenando, ¿verdad?, las casillas y lo voy encontrando en una charla por teléfono con algún amigo, lo voy encontrando en el Facebook, lo voy encontrando en la revista, lo voy encontrando en el carro, lo voy encontrando en la radio, ¿verdad? Y lo voy encontrando en un montón de lugares donde no imaginé que iba a encontrar información. Esta información la voy guardando y llega un momento en el que tengo un cúmulo de ideas y ese cúmulo de ideas son las que yo después voy a ordenar en el momento en el que ya esté con la adrenalina, con el pánico, con todo lo que ya sabemos que va a pasar, pero ya voy a tener la información para avanzar de una forma mucho más segura, de una forma mucho más completa y al final el resultado pues va a ser mucho más enriquecedor porque tuve el tiempo de procrastinar y tuve el tiempo de recolectar muchísima información. Pero lo que normalmente nos pasa muchas veces es que no encontramos ese tiempo en el que le podemos dedicar, ¿verdad?, a las cosas. Porque en el momento en que yo empiezo a ver el primer video de American Idol, me engancho, ¿verdad?
Y es esa pobre niña que viene de no sé dónde y que sus papás no creían en ella y entonces la tía la lleva, ¿verdad? Y cuando siento ya estoy llorando porque la niña es espectacular y va a realizar sus sueños y en eso llevo ya 18 videitos más. El cerebro necesita hacer una pausa para poder dedicarse a otras cosas. Hay una abogada que se dedica a dar charlas y que ella tiene una teoría del número 5, que básicamente es en el momento que uno está haciendo una tarea que siente que es constante y quiere parar para dedicarse a otra tarea, tiene que dedicarle nada más 5 segundos o contar hasta 5 de forma regresiva lentamente. El cerebro entiende entonces, ¿verdad?, que la velocidad que lleva la va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta resetearse y estar listo para poder entonces entrar en otro tipo de actividad. Lo interesante de esto no solo es parar el cerebro, sino que en el momento en que yo, digamos, le doy ese reseteo, yo agarro y le dedico 5 minutos al proyecto al que le quiero dedicar. 5 minutos. Y le digo a mi cerebro, ok, ya le dedicaste 3 horas a YouTube, dediquémosle 5 minutos a mi proyecto, ¿verdad? Y está comprobado que el 80% de las personas que empiezan esos 5 minutos siguen de largo. ¿Por qué? Porque nos emocionamos y así como le dedicamos el tiempo igual al YouTube o al Instagram o lo que sea que estábamos haciendo, el cerebro también empieza a recibir información, empieza a maquinar y empieza a emocionarse, las endorfinas empiezan a subir, ¿verdad? Y entonces me voy en esa supercarretera que se llama productividad. Para nosotros que realmente, ¿verdad?, necesitamos como enfocarnos, necesitamos dedicarnos, necesitamos crear el espacio perfecto para eso. Y la única forma de que realmente nosotros logremos dejar de lado las distracciones es crear el ambiente adecuado para que yo pueda enfocarme. Y yo pueda enfocarme significa literalmente poner en blanco lo que estoy haciendo. Y es un proceso muy difícil de hacerlo a nivel de mente, pero es un proceso muy fácil a nivel físico. Si yo en el lugar donde voy a trabajar y le voy a dedicar el tiempo a mi presentación, está de pronto rodeado de una serie de estímulos. Digamos que está un libro, digamos que está un florero, digamos que está la lámpara, está colgado no sé qué. Cuando menos sintamos, vamos a estar analizando la lámpara como nunca la habíamos analizado en la vida, ¿verdad? Ay, ve, es que esta luz como pega, es que está, la verdad que está re bien hecha, el diseño me encanta, ¿verdad? Y un montón de cosas que probablemente teníamos la lámpara 15 años de estar ahí, ¿verdad? Y nunca la habíamos visto de la misma manera. Lo mismo pasa cuando nos metemos a la computadora. Si nosotros entramos a hacer un proyecto, pero tengo abierto mi buscador con 15 tabs abiertos, lo primero que voy a hacer es que le voy a estar dedicando un tiempo y de repente me voy a ir al tab, ¿verdad? Yo cuando estaba haciendo esta presentación tenía un tab abierto de hace no sé cuántos meses, que era el presupuesto de inversión de las actividades que iba a hacer de branding en Saúl Méndez en el 2021. O sea, de las tareas que probablemente más odio hacer a inicio de año. Y lo revisé 3 veces. 3 veces. O sea, ni siquiera puedo hacer ningún cambio ahorita al presupuesto. O sea, sencillamente estaba ahí y empecé, ¿verdad? Y decía, ay, ve, yo le dediqué esto, este monto a esto. ¿Será que me lo voy a gastar? ¿Será que no voy a gastar más? Y cuando sentí, o sea, le hubiera dado vueltas completamente al presupuesto cuando no necesitaba hacerlo, necesitaba enfocarlo. Entonces, si me meto a mi computadora, que la computadora también está en blanco. Si yo sé que mi teléfono, ¿verdad?, me va a estar llamando la atención porque me mandan mensajitos, porque, ¿verdad?, déjenlos a un lado, el mundo no se va a caer, ¿verdad? El Instagram puede esperar. Si tenemos esa tentación al lado, definitivamente no vamos a poder lograr enfocarnos. Y entonces lo que va a hacer es que vamos a hacer el proceso que se vuelva más largo. No tiene nada de malo hacerlo, es solo que el proceso se va a volver mucho más largo. Con todas estas tips, actividades, ¿verdad?, con ese reseteo de la mente, es que vamos a poder lograr que la procrastinación efectivamente no sea esa descripción vulgar que encontramos en Wikipedia. La procrastinación realmente puede ser un aliado muy importante para nosotros. Y sobre todo para los que nos dedicamos a temas creativos, es el espacio perfecto para que podamos volar, para que podamos soñar, para que podamos entender de que el mundo de posibilidades no se acaba solo con lo que tengo ahorita en mi cabeza. El mundo de posibilidades se expande en el momento en el que yo empiezo a entrar en contacto con diferentes estímulos.
entonces sí es bueno hacerlo. Sí es bueno que yo pase tiempo en Instagram. Sí es bueno que yo vea una revista. Sí es bueno que yo llame a alguien. Pongo a trabajar mi cerebro. Le estoy dando información. Información que efectivamente me va a poder servir. Información que efectivamente yo voy a poder construir en esto. Y cuando me preguntan a mí que cuál es la clave de la innovación, es justamente entender que en los procesos más cotidianos, que en los procesos más tontos hasta cierto punto, es donde vamos a encontrar soluciones que realmente nos transformen y nos cambien la vida. Es ahí donde nosotros realmente nos volvemos innovadores. No es porque leí un libro, es porque tuve el tiempo suficiente de perder el tiempo suficiente. Pero al perder el tiempo, yo estaba recopilando información que me iba a servir y que me iba a llevar a ser una persona realmente diferente y excepcional. Para mí, este proceso y esta presentación particularmente fue un regalo de la vida. Logré por primera vez entender que puedo hacer los proyectos, porque entregué la presentación 2 días antes del deadline que tenía, y logré entender también que mi proceso creativo de la procrastinación no tiene absolutamente nada que ver con mi desempeño ni con mis habilidades. Y que el éxito que yo pueda llegar a tener, el deadline sencillamente no me lo va a marcar. Lo voy a definir yo, estando consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy generando es a través de la necesidad de tener las ideas claras y en el momento exacto. Muchísimas gracias.